Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La controversia entre el Ejecutivo Federal y los 10 gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista ha marcado la semana. Luego de encabezar 10 actos para no sufrir recortes en las participaciones federales, los mandatarios locales solicitaron reunirse con el presidente López Obrador. De lo contrario, dijeron, se ponía en riesgo el pacto federal. Pero el presidente rechazó reunirse con ellos, dijo que el pacto federal no podía romperse sin consultar a la ciudadanía y dejó el tema en manos del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Los gobernadores le tomaron la palabra y anunciaron que realizarían consultas ciudadanas para decidir si sacan a sus estados, pero no del pacto federal, sino del fiscal. Esta mañana el presidente dijo que está dispuesto al diálogo siempre y cuando no haya politiquería y señaló que las quejas de los gobernadores tienen un trasfondo electoral. Arturo Herrera, por su parte, dijo que el pacto fiscal fue diseñado por el gobierno de Felipe Calderón, por lo que le resulta extraño que gobernadores del PAN lo estén considerando injusto. Informó también que iniciará una discusión técnica para buscar una reforma fiscal con un sistema más justo y equitativo y que no se han reducido las participaciones federales, por el contrario, subieron 2.9% con respecto del año 2019. Ana, ¿por qué se están quejando los gobernadores del PAN si es un pacto que fue reformado con Felipe Calderón? La verdad es que a mí me da mucha risa pues que señalen o que estén diciéndolo como si esto fuera también culpa de Felipe Calderón. Pobre Felipe, ya ni cuando lo ven contra las cuerdas se compadecen. El tema es que cuando Felipe Calderón era presidente no le quitó dinero a los estados, no los trató como los está tratando López Obrador y tampoco se esforzó como en desmantelar los municipios, porque el presidente ya ha dado varias declaraciones donde dice que los que se tienen que arreglar son los jefes municipales, pagarle menos a los regidores, concentrarse como en tener municipios más austeros, en lugar de decir la federación, les vamos a fortalecer a los municipios, que es la visión panista municipalista, para que el país salga adelante, porque son los municipios los que solucionan la atención primaria a las y los ciudadanos, a las y los mexicanos. Entonces, en este sentido, el tema del desarrollo equitativo y todo pues el desenvolvimiento histórico que hemos tenido para tener el pacto entre los estados que hoy tenemos, pues se supone que es para encontrar equilibrios y que los recursos y las oportunidades sean los mismos para todos, pero el tema es que estamos frente a un presidente, López Obrador, que no está buscando eso y dice, no los voy a atender porque no me quiero prestar a politiquerías, y el primero en hacer una politiquería es decir, no te escucho para no desgastar la investidura presidencial, cuando prefiere sacar videitos de béisbol, sacar declaraciones de béisbol, destinar millones de pesos a béisbol y no a los municipios de este país. Entonces, que nos diga realmente quién está jugando a hacer politiquería desde la más alta tribuna nacional. Entonces, aunque el secretario Arturo Herrera, como para sacudir la atención, diga que esto también es culpa de Felipe Calderón, pues lo que se tendría que preguntar es por qué una tercera parte de los gobernadores del país están buscando replantear el sistema nacional de coordinación fiscal. Es decir, se tiene que llegar a un acuerdo porque si no, de verdad, el país se va a polarizar muchísimo. Y es que yo genuinamente creo que los gobernadores que están, bueno, aquí en este caso solo son hombres, que están planteando esto, lo hacen por una razón, se está poniendo en duda la razón de ser del pacto federal. Entonces no es algo fácil, no es algo que se tenga que echar en saco roto, y menos cuando el presidente, por ejemplo, les canceló en el norte el proyecto de la cervecera, cuando está en contra de la inversión eólica, y cuando entonces el que no entiende el federalismo y el pacto federal es López Obrador. A ver, Veloz, levantaste la mano, quieres hacer el contrapunto, me imagino. Bueno, primero voy a decir rápido que lo de la cervecera no la canceló el presidente, la canceló la gente, que un día Ana es ecologista y al otro día sí quiere que le quiten a la gente el agua para que pongan una gran cervecera en Mexicali. Pues la incongruencia de la oposición. Y fíjate que lo de politiquería no solo lo dijo el presidente, lo dijo Mauricio Vila, que es gobernador de Yucatán, que es gobernador del PAN, y también lo dijo el gobernador de San Luis Potosí, que no es gobernador de Morena, y también lo dijo el gobernador de Oaxaca, que tampoco es gobernador de Morena. Sí, ese es un punto importante, que realmente de todos los gobernadores que hay de oposición, son solamente 10 o 11 los que están ahorita en la Alianza Federalista, y realmente la oposición, el PRI, tiene creo que 12 gubernaturas todavía, o sea, falta, ¿no? Y no está tampoco el gobernador del Estado de México, que es el estado más poblado del país. Y también hay que decir que los panistas que faltan pues han mantenido al margen y han dicho como Vila que no se están sumando a esto porque hay cosas más importantes que atender en sus gobiernos. Entonces hay que decir que no todos los gobernadores que no son de Morena están en esa alianza federalista, porque eso es mentira. Y también
Sí creo que habría que llevar esta conversación a quizá la discusión del pacto fiscal que vendrá en el futuro, porque sí hay que ver cómo va a ser la nueva reforma tributaria, que tendría que haber una reforma tributaria, que tendríamos que replantearnos cómo es el tema de los impuestos, pero no como dice el Bronco, que el presidente tendría que hacer disminuirle los impuestos a las empresas en el norte, porque son los empresarios norteños los que le dan más dinero al país, lo que es mentira, y me parece absurdo que los gobernadores paristas estén yendo por esa línea. Pero también en esta alianza federalista, la mayoría en el 21 se van a ir. Y hasta ahorita no hay un liderazgo claro. Se van a ir en el 21. Y si en el 21 los gobernadores que llegan están junto con la línea del gobierno federal en términos de trabajemos juntos, porque si Ana dice que le importan los municipios al PAN, pues lo primero que le tendrían que importar tendría que ser a los gobernadores y no hacer este tipo de desplantes. Y estos gobernadores se van a ir a la banca en el 21 y no sabemos qué va a pasar, y su alianza federalista ahí se va a quedar. Entonces vamos a ver, también hay que esperar a cuál sea la postura en ese sentido de los próximos gobernadores. Lo que tienen ahorita estos gobernadores es un lapso muy pequeño de hacer la consulta, si es que la quieren hacer, para hacer el ruido que tengan que hacer, porque de ahí va a salir un candidato de su partido probablemente, y ahí se van a empezar a pelear. Pero sí creo que nos estamos adelantando, es una visión muy futurista en términos de cuál va a ser la decisión que están tomando los estados, porque estos gobernadores que quieren tomar decisiones por sus estados, pues ya se van. Bien. Ahora, yo no sé si revisando la historia, digamos, de estos conflictos, Alejandro, que siempre han existido entre los gobernadores y quien esté en la presidencia de México, yo no sé si haya habido diálogo directo siempre con el presidente, o de si siempre sea el interlocutor designado el secretario de Hacienda, como está ocurriendo ahorita. Pero habiendo dicho eso, ¿cómo lo ves? Y sobre todo el hecho de que pues, el presidente justo diga eso, ¿no? Yo no me voy a reunir con ellos, politiquería, es un tema electoral, y más bien que se encargue el secretario de Hacienda. Pues es que efectivamente es completamente politiquería. Yo no sé en qué país, en qué México viven estos gobernadores que piensan que pueden ganar una consulta popular para consultarle a los mexicanos en sus estados si quieren dejar de ser mexicanos. Hay romper con el pacto federal, eso me suena a un debate decimonónico, como ya lo habíamos comentado, y hay que decirle a las cosas por su nombre. Esta no es una alianza federalista, esta es una alianza separatista. Ellos se quieren, no les gusta compararse con personajes de la historia mexicana como Mariano Otero, pero sus argumentos me suenan más a los de Stephen Austin o los de Samuel Houston, aquellos separatistas de Texas, que también el eco resuena de cómo nosotros, un estado próspero y desarrollado, vamos a compartir los destinos con una federación en rezago y en falta de desarrollo. También hay que decir que hay mucha demagogia y muchas mentiras, porque estas entidades reciben mucho más de lo que dan, ninguna da más de lo que recibe. Eso también hay que decirlo, pero por supuesto es mucho más fácil echarle la culpa a alguien más que asumir las responsabilidades propias de aumentar la raquítica recaudación fiscal de sus estados y darse cuenta que hoy todos nos tenemos que apretar el cinturón, porque estamos en una crisis que pues había rebasado todos los desafíos habidos y por haber, en donde todos tenemos que establecer políticas de austeridad, de recortes presupuestales en gastos superfluos, en derroches, en privilegios, y ellos, en vez de apretarse el cinturón, pues prefieren seguir estirando la mano como si la federación fuera un barril sin fondos. Hay que decir también que hay mucha hipocresía, porque ellos se han asumido siempre como los defensores del Estado de Derecho, y nada más ajeno su posición en este tema que a ello, porque en primer lugar el artículo 40 constitucional establece que México es una república federal, y el artículo 35, que habla sobre la consulta popular, la exenta, la prohíbe en los casos en que esta tenga que ver con ingresos y gastos. En ingresos y gastos no podrá ser sujeto a consulta popular. Este es el orden constitucional que como país nos hemos dado, a través de la vía democrática se ha ratificado, y todos están en derecho de entablar un debate, de pedir que se modifique. Sí. Pero tiene que ser siempre por la vía pacífica y democrática. Creo que hay mucha demagogia en esto, y aquellos que se asumen como los defensores del orden constitucional, en realidad los están vulnerando y se están exhibiendo de cuerpo entero. Martín, ¿cómo lo ves tú? Y es que ya salieron a aclarar muchísimas cosas. Alejandro tiene razón, el pacto federal es un arreglo constitucional, ya lo habíamos dicho, pero ya salieron a decir, lo que está en cuestión, lo que están cuestionando no es el pacto federal, es el pacto fiscal, que ahí basta una reforma legal, es la ley de coordinación fiscal. Con Calderón, ¿qué se hizo? Lo único que se cambió con Calderón fue la fórmula de cómo se distribuían los recursos, y lo que se privilegió fue la población, el número de población. Y adivinen quién salió ganando, pues el Estado de México.
¿no? ¿Qué quieren los gobernadores ahorita? Lo único que quieren es diálogo, tan es así. Yo nunca cito funcionarios, pero hoy sí voy a citar uno. Hoy en el Twitter del secretario de Hacienda está una foto con el gobernador de Durango, porque el gobernador de Durango lo que quiso es, ok, voy a dialogar, necesito recursos. ¿Por qué? Porque bajaron muchísimo los recursos del ramo 28 y del ramo 33, y aparte con la desaparición de muchos fideicomisos, sí le están pegando a los estados, a los municipios y a la gente. No es una cuestión nada más de ponerte el cinturón, no es una cuestión de politiquería. Si fuera de politiquería, Coahuila no estuviera ahí, porque ya ganó la elección. O sea, no es de politiquería, sí es una cuestión en serio. O sea, y la prueba está en esa foto donde el secretario dice, hoy platicamos de infraestructura en Durango, que es mi tierra y que la conozco, y sí es cierto, sí afecta, hay una baja de recursos. Lo único que se necesita es diálogo y saber de dónde van a salir los recursos para poder tener una continuidad en las obras y poder acabar los gobiernos. No es tanto de política, puede ser, hay algunas cosas de la consulta y todo eso, pero lo que está en el fondo es, necesitamos un nuevo pacto fiscal que trate equitativamente a todos y se necesita dialogar. Punto. Bien. Ana, levantaste la mano. Sí, pedirle a Estefanía pues que revise la prensa diario, porque justamente esta diferencia que hizo en este momento Martín, una cosa son los gobernadores, de Acción Nacional, que no están apoyando una posible separación del pacto federal, pero todos los gobernadores de Acción Nacional, y hoy salió en la portada del Universal, están apoyando este replanteamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, porque si bien la fórmula que se estableció con Felipe Calderón funcionaba en aquel entonces, ahorita ya no está funcionando, y para eso existe el diálogo y la política, para entender y reformular las leyes para el momento que estamos viviendo. Porque también la vez pasada mi compañera se equivocó al decir que los gobernadores no le habían contestado al presidente cuando empezó esta gira en plena pandemia. El gobernador de Tamaulipas y el gobernador de Guanajuato dieron un discurso que a las y los panistas nos encantó, porque le dijeron al presidente que si bien podían trabajar juntos y avanzar juntos en muchos temas, que no se equivocaran en temas sobre todo económicos y de seguridad para sus entidades. Entonces, de que hubo gobernadores que en la mañanera le respondieron al presidente que revise cuando visitó Tamaulipas y que revise cuando visitó Guanajuato. Y el presidente no ha querido ir a Chihuahua, porque apenas hace unos meses trataba a Corral como si fuera su amigo y hasta hicieron panecitos en su cocina juntos, y ahora sí lo trata como si fuera su peor enemigo, porque no quiere aceptar doblegarse ante Estados Unidos como el presidente lo está haciendo. Entonces, que se informe bien, todos los gobernadores panistas están a favor del replanteamiento del Sistema Nacional en Coordinación Fiscal. Bueno, Veloz. hay que salir a defender a los gobernadores panistas. No es secreto para nadie que Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, se está manteniendo al margen de las discusiones de los gobernadores panistas. Hay que tener un poquito de lectura política, para saber eso. Y la otra es, sí, 2 gobernadores le respondieron al presidente. El resto de los 10 que hoy se están parando diciendo que el presidente no lo recibe, le dijeron muchas gracias por venir, presidente, le dieron la mano, lo llevaron a comer, le dieron el tour por todo el estado. Y eso no es mentira. Y digo, Javier Corral un día se baja, otro día se sube a la Alianza Federalista. Habría que saber, ese es un problema que ustedes tendrán que arreglar en su partido. Uno dice lo que ve y lo que dicen los gobernadores. Alejandro, ¿levantaste la mano? Sí, sí hubo esta amenaza de salirse del pacto federal. Efectivamente ha ido matizándose, bueno, es parte de los gritos y sombrerazos que luego se dan al calor de la política, pero si es a través del diálogo, pues es absolutamente válido y necesario. Ojalá y vuelvan a la mesa. Y también que se recuperen los espacios como la CONAGO, que eran espacios en donde ya se había articulado una representación de los estados. Sí. Martín. O sea, no, es que, retomando a Alejandro, es bien importante. Y a tu pregunta, antes sí lo recibió el presidente, por supuesto, a muchos gobernadores, claro que sí, y el secretario de Hacienda es fundamental. Pero insisto, hoy en la foto donde se ve al gobernador Aispuro con el secretario de Hacienda, pues lo único que están diciendo es, necesito un poco más de margen para acabar ciertas obras. Y lo que dice Estefanía, tiene razón, hay que replantear el pacto fiscal. Por supuesto que sí, pues lo primero que dijimos desde que ganó López Obrador con tanta legitimidad fue, hay que hacer una reforma fiscal. ¿Por qué no se hace? Claro. Bueno, si les parece, ¿alguien más quiere agregar algo? Hacemos una pausa para regresar con el último tema de la noche. También este tema de la Alianza Federalista va a seguir dando de qué hablar. Vamos a ver si ocupan o no los gobernadores el llamado de hacer una consulta, realmente hacer una consulta, y no lo que hicieron en redes sociales, que hicieron un sondeo, y veremos básicamente pues si también la gente acude a este llamado de sus gobernadores, de sus ejecutivos locales. Hacemos una pausa y al regresar, este fin de semana vence el plazo marcado por el presidente López Obrador para que las y los funcionarios
de su gobierno que aspiren a participar en elecciones del 2021 renuncien. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? ¿Es una buena medida la del presidente? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.